Recording is on. Listo, entonces con el permiso de ustedes pongo a grabar la sesión para que pues quede registro de ella y luego les pueda compartir todo. Ya me aseguraron que esta semana sí tendremos acceso a plataforma para ya crear todo, crear las evidencias, para poder subir todos estos videos, en fin. Les dije que les iba a compartir por Drive, no me acordé, no me escribieron y tampoco me acordé de compartirles por pues el enlace al Drive donde tengo subidos los videos. Pero bueno, ahorita si me acuerdo se los comparto de una vez. Eh, Nada, voy a presentarles pantalla, toda la pantalla. ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver. Voy a tomar el primer punto. Hagamos unos 3 puntos. ¿Cuántos tiene la guía? Son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, hagamos unos 3 puntos. Digamos uno entre el primero, luego alguno entre el 6 y el 10 y alguno entre el 11 y el 15. Para ver pues cómo va el tema de la guía, cómo van los ejercicios y si podemos aclarar algunos conceptos. Entonces, bien, primer punto, dice, el perímetro de esta figura es. Entonces nos encontramos con esta figura. Copiemos esta figurita. Ok, a ver si lo logra pegar aquí. Ok, listo. No la pega. Bueno, ni modo. La replico aquí. Entonces tenemos una figurita. Ya saben, abran su micrófono y me hablan si tienen preguntas. Entonces tenemos una figura que básicamente es un rectángulo, ok, al que le hemos movido un punto. Listo. Y nos dice que quitémosle relleno, pongámosle contorno. Ok. Y nos da los siguientes datos. Tenemos aquí una lineecita. Una línea que va de aquí a acá. Listo. ¿Qué datos nos da el ejercicio? Nos dice primero que esta forma que acabo de crear nos da dos triángulos rectángulos. ¿Por qué decimos triángulo rectángulo? Porque tenemos, nos aparece este simbolito aquí, mismo símbolo que nos aparece luego acá. Perdón. Ok. Ay. Listo. Entonces vamos a rotemos este para que corresponda a la figurita. Por eso quería copiar la figura para no enredarme, pero bueno. Listo, digamos algo así. Este simbolito, digamos, esta forma indica que este es un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo que tiene un ángulo recto. Porque si hiciéramos un triángulo normal, si hiciéramos un triangulito normal, ay, perdón. Ya no me está dando la opción de la cantidad de lados. Polígono. Y este porque no me está dejando delimitar la cantidad de lados. Bueno, ni modo, tocó dibujarlo. Digamos que hagamos esto. Ok. Y voy a eliminar este punto y voy a mover este punto. Veamos por aquí. Ok. Y unamos esto con esto. Listo. En un triángulo de este tipo no tenemos ningún ángulo recto, ¿verdad? No tenemos ningún ángulo de 90 grados. Cuando no tenemos un ángulo de 90 grados, tenemos un problema para hallar su área o para determinar su perímetro si no tengo todos los datos. ¿Por qué? Hablamos del teorema de Pitágoras la sesión anterior, ¿cierto? Hablamos del teorema de Pitágoras. Teorema que nos indica que cateto
al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Entonces, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Listo, eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Pero ese teorema aplica para triángulos rectángulos o es fácil de delimitar en triángulos rectángulos. Es decir, que en este caso lo puedo hacer uso porque es fácil determinar cuál es el cateto y cuál es la hipotenusa. Los catetos serán los dos segmentos que forman el ángulo de 90 grados, en los que tenemos un cateto adyacente y cateto opuesto. Y la hipotenusa, pues es la línea oblicua que cierra el triángulo. Esa sería la hipotenusa, que es la línea más larga del triángulo. Eso no aplica igual en este caso. Aquí no tenemos cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa, porque no, aunque nos podría funcionar. Luego vamos a mirar si nos funciona el teorema de Pitágoras sobre un triángulo que no sea rectángulo. Pero no hay hipotenusa, porque no hay un lado más largo que los otros dos. Y si el triángulo fuera equilátero, pues peor, porque tengo tres triángulos exactamente iguales, tres lados exactamente iguales. Entonces, ahí es un poco más complicado usar el teorema. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Por ejemplo, en este caso, si me piden halla el área de este elemento, pues debería dividirlo en dos triángulos rectángulos. ¿Sí? Digamos, dividirlo en dos triángulos rectángulos y ahí podría ser más fácil hallar el área. Listo. Eso solamente para indicarles el por qué en este caso es importante tener en cuenta que está hablando de que hay dos triángulos rectángulos. Ahora bien, veamos qué nos dice el ejercicio. El ejercicio plantea que debemos averiguar el perímetro de esta figura, el perímetro. ¿Qué es el perímetro, Aimer? ¿Qué es el perímetro de la figura? Profe, Aimer, no, profe, ya no me acuerdo. no te acuerdas. José Ángel, ¿qué es el perímetro de la figura? Profe, si no estoy mal, es la suma de todos los lados. La suma de los lados. Eso es el perímetro. Entonces, cuando hablamos del perímetro de esta figura, estaríamos hablando de la suma de los 4 centímetros que tiene por este lado, los 3 que tiene aquí arriba, los 12 centímetros que tiene en esta oblicua, pero nos falta la base. No tenemos ni idea cuánto mide esta base. Entonces necesitamos averiguar cuánto mide la base para poder determinar el perímetro correctamente o no tendremos respuesta. Entonces, volviendo al ejercicio, lo que la guía me indica es que este lado mide 3 centímetros. Voy a obviar un momentico las unidades, luego las retomamos para no enredarnos todavía mucho con el tema de la unidad. Entonces me dice que este lado mide 3 centímetros, que este otro mide 4 centímetros y que este otro mide 12 centímetros. Permítame un segundo, por favor. Un momentito, por favor.
Ya volví. Bueno, retomo. Entonces, me falta la distancia de la base para poder determinar ese perímetro. ¿Cómo hago para hallar esa distancia? Pues vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este otro cateto, que voy a ponerlo, por ejemplo, aquí en rojito. ¿Estas líneas se unió a las otras? No, tal vez no. Voy a poner este en rojito, listo. Entonces, que la suma de el cuadrado de este cateto que mide 12 más el cuadrado de este cateto rojo, del que tampoco tenemos la dimensión, nos debe dar igual al cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es esta base. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo averiguar primero cuánto mide este cateto, el que está en rojo. ¿Cuánto medirá ese cateto? Pues otra vez, teorema de Pitágoras, a partir de estos datos, 3 que mide un lado y 4 que mide el otro, para poder hallar esta distancia. Entonces vamos a reemplazar valores y veamos cuánto mide eso. Entonces nos dice que en este caso tendremos, voy a copiar esta. Ok, que en este caso los datos son que un cateto mide 3 unidades, centímetros. El otro mide 4 centímetros. Y la suma de esos dos cuadrados nos va a dar el cuadrado de la hipotenusa. Eso quiere decir que 3 por 3 es 9, ¿cierto? 3 por 3, 9. Más 4 por 4, 16. Eso es igual a 25. 25. ¿Cierto? Entonces ya sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 25, ya pongamos la unidad, centímetros cuadrados. ¿Sí? La hipotenusa al cuadrado es igual a 25 centímetros cuadrados. ¿Sí? Pero a mí no me sirve el cuadrado de la hipotenusa. Y eso quiero que sea claro. Cuando él habla de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, me está queriendo decir que lo que él me da o lo que me está indicando es que todo este cuadradito, digamos, todo este cuadrado, ese cuadrado, ¿sí? Pongámosle un color, digamos, este cuadrado naranja, más el área de ese cuadrado naranja, más el área de otro cuadrado, de este cuadrado, pongámosle verde, digamos, que la suma del área de este cuadrado naranja más el área de este cuadrado verde me debe dar la suma, vamos a poner esto aquí medio horizontal, a ver si lo logro, digamos que algo así, y hagamos aquí un cuadrado. Listo. Y démosle a esto un color. Digamos que esto sea de color azul. Ah, perdón. Listo. Entonces, el teorema de Pitágoras lo que me dice es que el cuadrado o el área, pues, de ese cateto naranja más el área del cateto que está en verde, todo ese cuadradito verde, la suma de esas dos áreas debe ser igual a esta área azul. Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Para que eso sea claro. ¿Por qué? ¿Por qué debo aclarar esto? Porque, borremos ya esos cuadraditos, porque el resultado final que he obtenido hasta este punto es esa área, 25 centímetros cuadrados. Pero él no me está, o yo no necesito el área, necesito es esta distancia. Necesito es cuánto mide de este punto a este otro punto esa línea roja. ¿Cuánto medirá esa línea roja? Entonces, ¿cómo hago para saber esa distancia? ¿Cómo hago para saber esa distancia? Si el cuadrado de esa distancia es de 25 centímetros, ¿cómo hago para saber cuánto mide esa distancia solita? Le saca raíz, profe.
le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, lo que realmente yo necesito saber es h es igual a ¿cuánto? Entonces, h en este caso, esto tiene 12 puntitos, h en este caso tendrá el valor de la raíz cuadrada. Otra vez me olvidé de buscar el código de la raíz cuadrada. Lo busco. Ténganme un minuto de paciencia mientras aquí con calma lo busco, que yo sé que está, pero no me acuerdo dónde. Y de paso me aprendo el código ASCII de ese carácter. Por aquí debe estar. No. Griegos. Griegos. Árabes. Hebreos. ¿Dónde estás? Aquí está sumatoria. Aquí está, vean. U221. No, ese código sí, no. Con razón no me lo aprendo. Copiar. Bueno, listo. Listo. A la raíz cuadrada de 25 centímetros cuadrados. Ok, entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? Entonces quiere decir que h es igual a, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5, profe. Exactamente, sí señor, 5. Pregunta, y necesito que me den una respuesta sincera. ¿Alguno de ustedes no tienen ni idea de qué es eso de la raíz cuadrada o todos entienden qué es raíz cuadrada o qué busca la raíz cuadrada? Bueno, el silencio otorga, es decir que Profe, pues hasta donde yo entiendo la raíz cuadrada búscase. Sí, busca que, perdóname. Aimer, me estabas diciendo tranquilo, que profe. No, tranquilo, profe. Pues hasta donde yo entendía lo de la raíz cuadrada busca es como el múltiplo del número. O lo que más o múltiplo, menos. no. No, porque un múltiplo de un número es otro número que me dé como resultado la multiplicación. Es Ah, decir, un múltiplo de no, 5 no, es sí, 10. sí, sí, profe. Bueno, algo- no me se explicar en estos momentos. Los términos matemáticos no los tengo muy claros. Ok. Pero bueno, creo que tienes el concepto. Básicamente la raíz cuadrada lo que nos permite es encontrar un número que multiplicado por sí mismo nos dé ese valor. Entonces, por eso la raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 da 25, ¿cierto? La raíz cuadrada de 9 es 3, ¿cierto? 3 por 3, 9. La raíz cuadrada de 16 es 4. Ahora, si ustedes me preguntan a mí cómo hacer manualmente, cómo hallar manualmente la raíz cuadrada, la verdad no tengo ni idea. ¿Sí? Eso no lo recuerdo. Para encontrar la raíz cuadrada siempre he usado calculadora, pero bueno, a menos que sea un número fácil, ¿no? Como este 25. De resto siempre he usado calculadora. Entonces, bueno, ya sabemos entonces que esta medida, voy a ponerla aquí en otro colorcito para que no nos olvidemos que esa la acabamos de hallar, que esta medida es 5. Un paréntesis. Cuando tengamos un triángulo rectángulo, cuyas dimensiones sean múltiplos, ahora sí, de esta relación, es decir, cuya proporción sea una proporción 3:4, 3 de ancho por 4 de largo o 3 de ancho por 4 de alto, dependiendo de la ubicación del triángulo.
siempre, siempre la hipotenusa me va a dar 5. Eso se le llama regla 3-4-5, que se utiliza muchísimo en replanteo. Ustedes tienen que aprender, o creo que habrán visto ya ese tema de replanteo. Cuando estamos haciendo replanteo, nos basamos mucho Sí, en, señor. y ustedes debieron haber visto entonces la regla 3-4-5, ¿no? ¿La vieron? Sí. Profe, sinceramente yo no recuerdo haberla visto. ¿No? Eso es bien interesante porque es que, digamos, lo que hacen es ubican, si ustedes ponen, por ejemplo, Profe, él acá, dime. nos explicó, o sea, no la mencionó más, no lo la explicó. Ah, ok. Es que esto aplica, como les digo, ustedes pongan aquí regla 3-4-5 replanteo y van a encontrar ahí varios videos. Miren, trazar perpendiculares con regla 3-4-5. Luego ven ese video, trazado de perpendiculares con cinta regla 3-4-5. ¿Qué es lo que nos indica esa regla 3-4-5? Si, por ejemplo, yo tuviera una línea, entonces me dicen a mí, bueno, usted tiene aquí una línea, supongamos así, esto está ubicado de esta manera en un terreno, un trazado eh, oblicuo cualquiera. Sí, y me dicen, supongamos que eso mide, démosle un grosor mayor. Listo. Entonces, sin importar cuánto mida, yo digo, ok, lo que voy a hacer es dividir esta distancia en 3 partes. Voy a dividirla en 3 partes iguales. Entonces, dividimos esto en 3 partes, me da lo que sea, ¿no? No importa. No importa en este caso el valor, la medida. Lo que importa es el fragmento. Tengo 3 fragmentos igualitos. Luego, entonces, cojo otra cinta, digamos, eso es para hacer perpendiculares. En replanteo es para hallar una perpendicular bien hallada. Entonces, cojo otro lazo, tomo otro lazo y con otro lazo lo divido o lo extiendo hasta que sea 5 veces lo que midió la anterior cinta. 5 veces no, 5 fragmentos de esos que medí en la anterior. Entonces yo digo, por ejemplo, si la anterior medía 6 metros, por decir algo, pues esta tiene que medir 10, ¿cierto? Porque cada fragmentico quedaría de 2. Pero repito, no es importante realmente la dimensión, lo importante es ese fragmentico, esas 3 partes en las que dividí ese primer trazo. Entonces yo digo, bueno, voy a coger este lazo que mida 5 de esos segmentos. Entonces en este caso supongamos 10 y lo ubico aquí en una esquina, que coincidan las esquinas. Y luego tomo otro lazo que mida 4 veces, 4 fragmentos de esos, ¿sí? Otros 4 fragmentos de esos, supongamos una cosa así, por decir algo. Entonces tomo un fragmento que mide 4 segmentos, uno que mide 5 y este que mide 4, que voy a poner, por ejemplo, aquí en naranja, lo voy a poner en esta intersección. ¿Y qué hacemos entonces? Empezamos a rotar estos fragmentos, anclándolos a estas puntas, y donde se encuentren este lazo con este otro, ahí podemos asegurar que hemos formado ángulo de 90 grados entre estos dos segmentos. Esa es la ley 3-4-5 y es la forma en la que aplica en un sistema de replanteo. Perdón un segundito, chiquito, un momento.
Ya estoy de regreso. Entonces, bueno, sabiendo y conociendo ese método, pues como les digo, eso es súper útil en replanteo para hallar perpendiculares. Y ese era el paréntesis. Entonces, bueno, ya sabemos que este lado rojo mide 5 centímetros. Ahora sí, puedo hallar esta distancia que me hace falta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tengo la medida de este cateto y tengo la medida de este otro cateto. Entonces, reemplazando otra vez la operación, podríamos decir que, voy a copiar aquí los datos, tenemos un cateto Profe, que mide 5, ¿puedo dime, volver no te escucho, dime. a señalar los catetos? Mira, en este caso, para hallar la medida que me falta, voy a romper esta línea para, permítanme, la separo para poderle poner color y hablamos en colores, que creo resulta más sencillo. A ver si así la... Eso, separémoslo. Listo. A ver si lo podemos hacer así. Ok, a este démosle un color, supongamos azul. Listo. Ok, listo. Entonces, el cateto rojo, que era el que no teníamos la medida y ya la hallamos, mide 5. El cateto negro, que siempre hemos tenido su medida, mide 12. El lado azul, que es al que llamamos hipotenusa en este caso, esa hipotenusa es de la que desde el principio necesitábamos averiguar el valor y todavía no tenemos. Entonces, ya habiendo encontrado esta dimensión, ya podemos recurrir al teorema de Pitágoras para poder resolverlo. Entonces yo digo, bueno, tenemos cateto 1 que mide 5 al cuadrado, más cateto negro que mide 12 al cuadrado, nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. Eso quiere decir que 5 por 5, 25, 12 por 12, 144, eso nos suma 169. Quiere decir que el cateto al cuadrado es de 169 centímetros cuadrados. Quiere decir que la sola distancia azul, que es la que estamos averiguando, equivaldrá a la raíz cuadrada de 169 centímetros cuadrados. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 169? Es fácil, es 13. Yo les digo ahí, es 13. Entonces tenemos que este lado azul mide 13 centímetros. Upa. Este lado azul mide, vámonos azul, mide 13 centímetros. Listo, ya encontramos lo que necesitábamos para poder resolver ese punto. ¿Cuál es el perímetro de esta figura? ¿Cuál es el perímetro de esta figura? ¿Cuál es? Señoritas, señores, ¿cuál es el perímetro de esa figura? ¿Serían 28 centímetros? No, Ok. no es 28. Ahí te falta sumar algo. ¿Cuánto es? Sumemos los lados, solo los lados. Este 5 no habría que sumarlo porque no hace parte del perímetro. El perímetro es el contorno externo, ¿no? Las líneas que haya adentro, las formas que haya adentro no importan. El perímetro es solo el exterior. Entonces 12 más 13 25. más 4. ¿Cuánto, Nicole? 32. 32. 12 más 13, 25, más 4, 29, más 3, 32. Entonces tenemos que el perímetro, si la pregunta en la guía es
¿Cuál es el perímetro de la figura 1? La respuesta es, entonces aquí podemos decir respuesta, 32 centímetros. Lineal, ¿no? Porque el perímetro es lineal. Son las áreas las que se expresan en cuadrados y los volúmenes los que se expresan en unidades al cubo. Entonces, bien, ya tenemos la respuesta de ese punto. ¿Preguntas sobre ese punto? ¿Alguna aclaración? ¿O fue claro? Bueno, yo doy el silencio como positivo, es decir, si no dicen nada, doy por entendido que quedó claro el tema. Listo, sigo. ¿Algún ejercicio después del 5? Este me parece interesante. Yo los otros los veo como muy sencillos, ¿no? Si el rectángulo, la figura ABC, 4 B es 3 centímetros, en cada esquina hay un cuadrado de 2 a centímetros. ¿Cuánto mide el área de la región achurada? Sí, no, eso es sencillo. Este me parece interesante. ABCD. ¿Mi micrófono está haciendo ruidos? ¿Sí me están escuchando bien? Es que me llegó un avisito que tu micrófono está haciendo ruidos. ¿Me están escuchando bien? Perdón. Yo sí no te escuché bien, Nicole. ¿Cómo que no me están escuchando bien? ¿Me confirman, por favor? Si se Profe, yo escucha lo correcto. escucho bien. ¿Sí se escucha correctamente? Ah, bueno. Ah, bueno, listo. Entonces, bien, me dice ABCD. Entonces tenemos una figurita ABCD. Es un cuadrado que tiene un perímetro de 48 centímetros. Si AE, o sea, esta línea entre A y E, es igual a 13 centímetros, ¿cuál es la medida del área del trapecio? A, B, C, E. Repito entonces, A, B, C, D es un cuadrado. Le damos con atención cada punto para poderlo entender sin problema. A, B, C, D es un cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que diga que es un cuadrado. ¿Qué característica me está indicando? Nicole. Profe, ese punto ya lo explicó la clase pasada. Ah, este lo tratamos la clase anterior. Ah, fue el que yo tomé de ejemplo, ¿no? ¿Estás seguro? Sí, profe. Yo lo tengo copiado en el cuaderno. Entonces hagamos algún otro punto. No recuerdo haberlo explicado, pero bueno, si ustedes dicen que yo ya lo expliqué, entonces saltemos este. El 6, profe, el 6 es complejo. Ah, es que ese es el que no has podido resolver, ¿no? Listo. Entonces, hagamos el 6 entonces. Nadie dijo nada, o sea que doy por entendido, repito que sí, que efectivamente ya lo vimos la clase anterior. El rectángulo ABCD, en el rectángulo ABCD, la distancia entre A y B es igual a 4 centímetros. Entonces, aquí ya nos vamos haciendo a una idea de qué vamos a hacer. Bueno, saquemos esto de aquí. Entonces, tenemos un rectángulo ABCD cuya distancia entre A y B es de 4 centímetros. Listo. Entonces, la distancia entre A y B es de 4 centímetros. Y entre B y C es de 3 centímetros. Entonces, eso quiere decir que entre B y C hay 3 centímetros. Listo. Dejemos esto en contorno sin relleno. Listo.
Si en cada esquina hay un cuadrado del lado 2A centímetros. O sea, no sé cuánto mide el cuadrado. ¿Por qué no sabemos cuánto mide el cuadrado? Pongamos este cuadradito en color verde. Porque no nos da una medida. Nos dice, tenemos un cuadrado que mide, su lado mide 2A. Eso es todo. No me está diciendo más. Tenemos 4 cuadrados iguales con esa medida. ¿Cierto? Entonces me dice, si en cada esquina hay un cuadrado de 2A centímetros, ¿cuánto mide el área de la región achurada? Entonces la región achurada quiere decir que estos 4, pongámoslos en blanco. Pongámosle relleno blanco. Y a este grandote de atrás, pongámosle relleno grisecito. Listo. Entonces lo que quiere saber es esta área. No, pero está fácil. ¿Cuál es el área de cada uno de estos cuadrados? Si su lado mide 2A centímetros. Entonces, esa es la 2A centímetros. Sí, 2A centímetros. Esa es la medida del ladito de cada una de estas, cuadraditos. Esos cuadraditos miden de lado 2A centímetros. Entonces, ¿cuál es el área de esos cuadraditos? 4. 4 centímetros. Si yo multiplico 2A por 2A, tendré... Ahí, este punto es importante, digamos. Es interesante por una razón. Y es... Esto nos permite como el acceso a la siguiente guía. No, mentiras, ahorita vamos a hablar es de escalas. Pero luego de pasar el tema de escalas, vamos a empezar con ecuaciones lineales de primer grado. Y cuando hablamos de ecuaciones lineales de primer grado, ahí ya empezamos a hablar de variables. Esa A es una variable. Si yo multiplico la variable por sí misma, no me va a dar el mismo resultado. Es decir, A por A no me da A. A por A me debe dar un valor B o A al cuadrado. ¿Sí? Entonces quiero que sea claro qué nos da multiplicar 2A por 2A. Y 4A al cuadrado. 4A cuadrado. Ok. Entonces digamos que el área de cada uno de esos cuadraditos es igual a 2A. Olvidemos por un momento de la unidad. Por 2A, lo cual es igual a 4A al cuadrado. O bueno, o podríamos decir, aquí hay dos opciones, decir 4A al cuadrado o decir 2A al cuadrado. ¿Sí? Cualquiera de las dos estaría bien, porque yo no necesito resolver parte del se me olvidó el nombre en matemáticas de este factor. Bueno, creo que es ese, el factor. No necesito resolver parte del factor y la otra parte no. Puede resultar más complicado. Entonces puedo dejarlo así. Simplemente es 2A al cuadrado. Esa es el área de uno de estos cuadraditos. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me dice que el cuadrado grande mide 3 por 4 centímetros. Esto mide por este lado 4 centímetros y por este lado mide 3 centímetros. Es decir, el área de esta figura, ¿cuál es? El área de la figura completa, del rectángulo rojo, de borde rojo, olvidando los cuadraditos de adentro. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? ¿Son 14 centímetros? 3 por 4.
12. 12. Entonces, permítanme un segundo. Ya, disculpe. Entonces, tenemos que el área de ese rectángulo sería, ay, perdón. El área de ese rectángulo sería de 12 centímetros cuadrados, ¿cierto? 12 centímetros cuadrados. Pero a esos 12 centímetros cuadrados, ¿qué debo hacerles para hallar el área sin esos cuadraditos? ¿Qué Restar debo el hacer? área de esos cuadrados. Dime. Res- Exactamente. Restarle el área de esos cuadraditos. Es decir, que el área achurada, digamos aquí, el área, voy a ponerle a eso un valor, pongámosle un C, por ejemplo, el área sub C es igual, entonces este no me está dejando, bueno, voy a poner entonces más bien un subíndice, área 2, porque no me deja ponerlo como subíndice. Listo. El área 2, o sea, el área achurada, es igual a 12 centímetros cuadrados, que es lo que tiene el cuadradito, menos, listo, menos qué, menos qué, 2a al cuadrado por 4. menos 2a al cuadrado por 4. ¿Sí? Ahí ya podría dejar la respuesta. Ahí ya podríamos dejar la respuesta. Podríamos decir, el área de esa figura es 12 centímetros cuadrados menos 2a al cuadrado por 4. Y si quiero puedo resolver esta partecita, que me va a dar 8a al cuadrado. ¿Sí? Menos 8a al cuadrado. Y ya, no necesito más, no necesito dar más respuesta, porque es que ahí tenemos una variable que aún no hemos despejado y que no nos pide despejar. ¿Sí, José Ángel? ¿Sí es claro o no mucho? Pues medianamente, profe, porque no entendí muy bien lo de las esquinas, porque a mí me había quedado un número negativo, pero no, pues ahí ya medio entendí un poquito más. ¿Un número negativo? ¿Cómo te dio un número negativo? Eso me gustaría Es que que nos contaras. yo estaba era sacándole el área, pensando que ese 2A era 2 centímetros por lado de cada cuadrito pequeño, ¿sí me entienden? Ah, ya. Y me dio un 16, si no estoy mal, por menos 12, entonces me quedaba negativo. O algo así, profe, Pero no recuerdo bien, no imaginémonos, había podido. no, es que no podría ser 2 centímetros. ¿Por qué? Porque si esa A equivaliera a 1, ¿sí? Que sería en el caso en el que pudiera valer 2 centímetros el lado de la figura, pues obviamente entonces si esto mide 2 centímetros de lado y este mide 2, pues son más grandes que el lado que mide 3. Por eso te da negativo. Porque estás haciendo estos cuadrados más grandes que la figura. Entonces, claro, pues obviamente te da un valor negativo porque no le estás, por un lado, la completas. O sea, si esto mide 2 centímetros, miren, si esto mide 2 centímetros, ¿cierto? Y ubico 4 de estas, pues no solamente no me quedaría en gris, sino que por el contrario, se me van a sobreponer estas esquinas, ¿cierto? Se sobreponen, por eso es negativo, estaríamos obteniendo un área negativa. Ese A puede ser
.1, .2, .3, algo así, un valor menor a 1, para que me dé incluso menor a 0.75, porque si A valiera 0.75, bueno, todavía cabría la posibilidad. Si A valiera 0.75, el lado de esto sería 2 por 0.75, sería 1.5. En ese caso, tendríamos ocupados todos los lados, porque cada cuadradito tendría el lado 1.5 centímetros. Entonces, si midiera 1.5, tendríamos cubierto medio lado, pero aún así me quedaría un pedacito de área en gris. ¿Sí? Digamos, aún así podríamos tener un pedacito en gris. Pero ahí todavía cabría posibilidad. Pero por encima de eso, ya llegando al 4, ya empiezo a entrar en valores negativos, porque se empiezan a cruzar estos cuadraditos de las esquinas, se empezarían a cruzar, lo cual ya le iría quitando área y el espacio gris en el centro sería cada vez más reducido. Entonces, por encima de 0,75 seguramente ya empezaríamos a entrar en valores negativos como área. Por eso te estaba dando así. ¿Sí? Eso ya es razonamiento espacial, ¿no? Decir, no puede ser que el lado mida 2 centímetros cuando tengo dos figuras y este lado solo mide 3. ¿Sí? No cabe. Entonces, para que sea claro el por qué. Y la respuesta perfectamente puede quedar así, ¿no? Como les digo, son 12 centímetros cuadrados menos el 2a al cuadrado por 4, porque eso es lo que representa estas cuatro figuritas. Figuritas que tienen de área 2 al cuadrado y son 4. Listo. Bueno, entonces ese punto resuelto. Vamos con otro punto. O sea que para saber ahí, digamos, la respuesta en centímetros, tenemos que despejar primero esa incógnita. No es una incógnita porque no nos pregunta no nos pide ese valor. Es una variable. Y son dos términos distintos en aritmética y en álgebra. Porque realmente cuando hablamos de aritmética no hablamos de letras, ¿no? Entonces, cuando empezamos a involucrar letras, ahí ya estamos hablando de álgebra. En el caso del álgebra, si me están pidiendo ese dato, entonces sí es un valor que debo hallar. Si no hay dato, como en este caso, pues es porque no importa, es una variable porque puede representar varios valores, pero no importa cuál de ellos represente. Lo importante es que sea cual sea el valor que represente, siempre cumpla con la condición planteada. Entonces, para hallar efectivamente el área en centímetros, tendríamos que darle valor a esa variable. Pero pues, ¿cuál valor? Ya les digo, cualquier valor infinitesimal antes de 0,75. Si yo le digo a esto, por ejemplo, que A valga 0,2, por decir algo, entonces, ¿cuánto es 2 por 0,2? ¿Cuánto es 2 por 0,2? 2 por 0,2. 0.4. 0.4. Entonces el lado mediría 0.4 centímetros, ¿sí? 4 milímetros. Si tuviera esa medida, los cuadraditos de las esquinas midieran 4 milímetros cada lado, 0,4 centímetros, estaríamos hablando de que tendrían un área de 1,6 centímetros cuadrados. Entonces, 1,6 por 4 da 3,2, 6,4 centímetros cuadrados. Ahí sí yo puedo decir 12 menos 6,4 centímetros cuadrados sería igual a 5,6 centímetros cuadrados. Entonces, en el caso de que A valiera 0,2, el resultado sería 5,6 centímetros cuadrados. Esa sería el área aquí en gris. Pero si A midiera 0,15, pues entonces sería otro valor distinto. ¿Sí? Eso es lo que quiero dejar claro, que al ser una variable no me está pidiendo en ningún momento darle un valor, para nada. ¿Sí? No me está exigiendo darle valor a ese elemento. ¿Listo? Bueno, sigamos con otro punto. Último punto que explico. Vamos a trabajemos con este.
Punto 13. El hexágono regular de la figura 12. Vamos aquí a hacer un triángulo equilátero. Es que hacer un triángulo equilátero sin la herramienta de polígono. Permítame amplío esto a ver por qué no me aparece. ¿Por qué no me aparecen las opciones de la cantidad de lados? Está raro. Aquí me debería aparecer un cuadradito con el número de lados del polígono y no lo veo. Ah, miren, aquí está después de dibujarlo. Listo, 3. Ok. Listo, este es un triángulo equilátero. Ok, tenemos un triángulo equilátero. Otro triángulo equilátero. Listo. Cuyos centros coincidan. Listo. Ok. Y entonces me dice que tenemos un polígono regular, que es este polígono. No sé si ahí lo hice correctamente. Creo que bueno, por ahí está más o menos bien. Entonces tenemos aquí un polígono. Démosle color a ese polígono. Ok. Entonces ahí tenemos un polígono que sin contorno con un relleno, digamos, rojito. Ay, no, ese no, ese no, ese no, ese no, ese no. Ah, carajo. La embarré. Este sí es verde. Es este polígono. Este. Que le vamos a dar relleno. Listo. Ok. Entonces, lo que me está diciendo es que voy a enviar esto detrás y a este quitémosle color. Listo. Lo que me está diciendo es que tenemos un polígono, este que acabo de dibujar de rojo. Tenemos un polígono, un hexágono regular. ¿Qué quiere decir que sea regular? Que todos sus lados miden lo mismo. ¿De acuerdo? Todos los lados de este hexágono miden exactamente lo mismo. Eso es un hexágono regular. Está formado por la intersección de dos triángulos equiláteros. Efectivamente, aquí hice dos triángulos equiláteros, o sea, dos triángulos cuyos lados son iguales. Congruentes, es decir, que los dos triángulos son iguales, porque yo podría hablar de dos triángulos equiláteros, pero uno más grande que otro, ¿cierto? Entonces podría haber hecho una figura de esta manera, ¿sí? Y también hubiera compuesto un hexágono, por ejemplo. Ahí hubiera podido componer un hexágono, pero al no ser congruentes, pues las dimensiones son mucho más variables, entonces no podría encontrar una respuesta sin otros datos adicionales. Entonces, nada, me dice que está compuesto por dos triángulos rectángulos congruentes, dos triángulos equiláteros, perdón, congruentes de lado 6 centímetros. Entonces me está diciendo también que el lado de ese triángulo, el lado de este triángulo, mide 6 centímetros. 6 centímetros. Ok. Estamos poniendo todos los datos aquí que necesitamos. Obviamente, como es equilátero, todos los lados miden 6 centímetros. ¿Cuál es el área total de la figura? Es decir, de toda la estrella, incluyendo las puntitas que están en blanco en este momento. Supongo que ninguno ha llegado ahí, ¿no? Si no habían hecho los otros puntos, pues obviamente este no lo han resuelto. Entonces, la pregunta es, ¿quién me ayuda a resolverlo? ¿Quién me ayuda a resolverlo? Cualquiera de ustedes, no todos al tiempo, por favor. ¿No? ¿Nada?
Entonces yo lo llamo. Entonces, Cristian, ¿me ayudas? Sí, profe, de una. Entonces, Listo. voy con una calculadora porque si no, ¿listo? Dale, sin miedo al éxito, dicen. A ver, vamos a encontrar esa medida del área de esta figurita. Y el único dato que tenemos, la única medida que tenemos son estos 6 centímetros. Y datos adicionales, que son dos triángulos equiláteros, que el polígono es regular. Entonces, bueno, ahí vamos a ver cómo encontramos el área de esa figura. Me avisas, Cristian, cuando estés listo. Listo, profe, cuando quiera. Listo. Entonces, ¿por dónde arrancarías? Dime tú por dónde arrancarías. Es cuando tú quieras. Yo arrancaría por el octágono. ¿Por el qué? Perdóname. Por el octágono. Hexágono. Hexágono, perdón. Entonces, por el hexágono. Listo. ¿Cómo llamamos el área de ese hexágono? Claro que, no sé, digamos, no mentiras, porque pues otra de pronto que se me ocurre sería hallar el área de uno de esos triángulos y pues geométricamente los otros triángulos tendrían que ser del tamaño similar. ¿Estoy errado? Hallar el área de uno de esos triángulos. Sí, de uno de los bordes del pentágono. Del hexágono. No, estás en lo correcto. Bueno. ¿Tú quieres hallar la dimensión del borde del polígono o qué es lo que quieres hallar? Digamos, en la figura se ve que, ¿cómo se llama la interna, perdón? Qué pena, profe. Para Hexágono. terminar. Hexágono. Eso. El hexágono está rodeado por los triángulos, si me voy a entender, y estos triángulos en su área prácticamente solamente son las partes, digamos, exteriores del triángulo, o sea, que es, digamos, mi pensado sería hallar el diámetro o el área del triángulo, si me va a entender, de la figura completa y restar el hexágono, ¿no? ¿O me estoy yendo por donde no es? Me estoy complicando mucho. Digamos que es factible, pero no te va a dar. Ok. No te va a dar porque, espérame que estoy tratando de hallar aquí el centro correcto. Si no me da el centro exacto. Bueno, listo, no importa. Vamos a dejarla ahí. Pues bueno, lo que tú dices es, ¿tratarías de hallar el área del triángulo grande o de los triángulos pequeños? No, pero si no tiene un centro perfecto, creo que los triángulos no van a ser del mismo tamaño todos. Ah, no, no, Considero no, yo. no, 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 lo tiene, la figura lo tiene. Yo soy el que no se lo he podido dar, pero la figura lo tiene, claro que lo tiene. O sea, eso es lo que hacer triángulos equiláteros quiere decir que tus medidas todas son iguales. Quiere decir que, señor, Sí, sigue. Sí, todos sus lados son iguales. sí, quiere decir que al formar la figura, al momento de los dos triángulos formar las figuras, los triángulos que quedan en las puntas, obviamente pasan a tener también medidas iguales, a ser triángulos equiláteros. Son triángulos equiláteros y los 6 son triángulos congruentes. Ujú. Exactamente, entonces sería hallar el diámetro de esos triángulos y multiplicarlo por 6. El ¿Sí me área va de a estos entender? triángulos y multiplicarla por 6, correcto. Entonces voy a decir, por ejemplo, que ese triangulito chiquito se llame, pongámosle letras, que ese triangulito chiquito se llame B.
¿sí? El triangulito. Perfecto, sí. Y que el polígono se llame P. Bueno, mentiras, pongámosle A, pues para no confundirnos. Entonces tenemos 6 triangulitos B, efectivamente, y un área a la que llamamos A. Entonces debemos, lo que tú dices, primero hallemos el valor de B, ¿cierto? Sí, señor. Lo multiplicamos por 6, luego hallamos el área de A y sumamos. ¿Estamos de Sí, acuerdo? señor. Sí, Listo. señor. Estoy de Ok, acuerdo. entonces hallemos el área de B. Entonces, ahí podemos saber que la base es 6. Nos faltaría o sea, ahí nuestra incógnita sería saber cuál es el diámetro que digo que debemos encontrar. Es el diámetro de su parte interna, ya que es un pez perfecto. ¿Cómo me explico? Espérame, reviso mis apuntes. Tranquilo. Bueno, te voy haciendo algunas aclaraciones. Digamos, en este caso no puedes hablar de diámetro, porque cuando hablamos de diámetro estamos hablando es de una medida de un círculo, ¿de acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Entonces no hablaríamos de diámetro. O sea, tú dices que aquí ya sabemos que la distancia entre estos dos puntitos, la base de cada B sería 2. Eso nos lo pregunta, no vi quién lo preguntó, José Ángel, que si la base de cada B sería 2. Y la respuesta es sí. Sí, porque al cruzar los triángulos, para que el polígono interno, el hexágono interno, sea regular, es decir, que todos sus lados midan lo mismo, la única posibilidad es que cada lado se divida en 3 partes. Entonces, estos 6 que tenemos de base en el triángulo se dividen en 3, es decir, que cada triangulito debe medir 2. ¿Por qué? Cada B tendrá de base 2. Esto mide 2, esto mide 2, esto mide 2, esto mide 2 y esto mide 2. Entonces, respuesta a tu pregunta, José Ángel. Sí, la base del triangulito B es 2. ¿Qué hace? ¿Cómo se llama la línea que atraviesa el triángulo por la mitad, profe? Una línea que atraviesa el triángulo por la mitad. Sí, que lo divide en dos partes. ¿Se acuerda que lo habíamos visto en la clase anterior? Es que tiene un nombre, pero es que no tengo apuntes acá. Ah, no. Y el celular no Digamos, me permite. es que una línea que divide el triángulo en 2 sería una bisectriz, pero nosotros no hemos hablado de bisectrices. Tú estás hablando es del apotema, que es una línea que Exacto. va del centro del polígono a el punto medio de cualquiera de sus lados. Pero ahí estamos hablando del apotema. Sí, ¿Sí? tiene toda la razón. Entonces, ¿cómo sería, digamos, se me fue el nombre, la ecuación para poder resolver la del triángulo? Es ¿Cómo que se no halla, tengo, cómo es el área de un triángulo? El sí, área de un el área del triángulo es, triángulo, profe. listo, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Bueno, Sobre 2. ¿sí? El área del triángulo es base por altura y eso, Sobre 2. correcto. ¿Sí? Base por altura sobre 2. Entonces, en este caso sabemos que la base es 2 centímetros. Quiere decir que lo que tenemos que averiguar es la altura. Exactamente. Sí, estás bien. Ya sabemos que la base mide 2. Lo que tenemos que averiguar es la altura. Efectivamente. Esa es el área del triángulo. Entonces, esto lo podríamos llevar a 2. No, olvidemos de las unidades por ahora. Ya sabemos que al final el resultado dará en centímetros cuadrados. 2 por altura sobre 2. Esa era el área de B. ¿Sí? Estamos buscando aquí, voy a ponerlo acá claramente para que no nos confundamos. Estamos buscando el área de B. Es igual Sí, a. señor. Pues el área de B es igual a, en este caso, pongamos esto aquí y pongamos esto aquí a la derecha. El área de B será igual a 2 por la altura de ese triángulo
sobre 2. ¿Y cuál será la altura de este triángulo? Entonces tenemos que averiguar esta altura. Exactamente. Esta altura es la que tenemos que averiguar. Esta. Entonces, ¿cuánto será esa altura? ¿Cuánto medirá eso? ¿Cuánto medirá esa línea? ¿Qué es la altura del triángulo? La altura del triángulo en ningún caso es la medida de uno de sus lados. Quiero ser claro en eso porque ya me han preguntado con anterioridad. Ah, pero pues si es un triángulo equilátero, la altura no es también de 2. No, 2 es lo que mide el lado. La altura tiene un valor distinto. ¿Sí? El lado mide 2, pero la altura no llega a esos 2. Esta línea no mide lo que mide ninguno de los lados. ¿Sí? Si la roto, verán que esto no alcanza a medir lo que mide la base, no mide 2. Entonces, ¿cómo hallamos esa altura? Cristian, Profe, o no lo si alguno de recuerdo. ustedes, si Nicole, Luis Ángel, Luis Alejandro, José Ángel, si a alguno se le ocurre algo, díganos cómo se les ocurre. Lo hacemos aquí entre todos porque quiero saber si está quedando claro el tema. Aimer se nos fue. Y los demás no llegaron. Espera un momentico porque aquí tengo que... Luz Mari, Aimer y Harold. Luz Mari, Aimer. Ah, bueno, Aimer, Luz Mari, Aimer, Harold. ¿Quién más me falta? ¿Quién más me falta? Tenemos Luis Alejandro, José Ángel, Nicole, Cristian y Aimer. Ah, sí, sí, sí. Harold, Luz Mari y María José. Ah, pero María José no está ya. Ah, Luz Mari, ¿cierto? Listo, Luz Mari, Harold. Es que tengo que llevar registro de esto. Me falta alguien más que no asistió. Siempre me pasa lo mismo. Somos 8. Vinieron 5, faltaron 3 personas, sin contar a Imer. Bueno, ahorita bajo el registro a ver. Ok. Entonces, bueno, nada, no hay ideas de cómo hallamos esta altura. Profe, yo me acuerdo que la vez pasada usted había dividido el triángulo. Esto que me acaba de dar es una ecuación para triángulos equiláteros. Pero entonces, si el triángulo no fuera equilátero y necesitamos hallar la altura, yo puedo decirle que la base sería 1 centímetro y uno de los costados sería 2 centímetros. Entonces, con esos dos datos podemos hallar la altura. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, así es. Y no, digamos que esto no es para triángulos equiláteros, esto es para cualquier triángulo, ¿no? Equilátero, escaleno, isósceles, cualquier tipo de triángulo, su Profe, ya área no se lo halla escucho. igual. No me escuchas. ¿Los demás me están escuchando bien? Profe, no le escucho nada. Permítanme un momento. Permítanme. ¿No me escuchan? ¿Me Yo sí lo confirman? ¿Sí? escucho bien. Ah, bueno. Profe, no le escucho. No escucho nada. Yo creo que es problema de tu. Espérate, le escribimos. Los demás me están escuchando. ¿Alguno puede hablar, por favor, para ver si Cristian lo escucha o si es solo a mí? Profe, Señoritas, señores, ¿alguno me hace el favor? Habla para ver si es solo a mí que no me escucha o si no escucha a nadie. ¿O no me está escuchando nadie? No, pero me dicen que sí, me están escuchando, ¿no? Nicole, ¿tú puedes hablar un momentito? ¿Me puedes decir si me escuchas bien?
No, yo a ti sí no te oigo, Nicole. Esperen a ver porque necesitamos resolver el tema. O si no. Sí, 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 aló, probando. ¿No? ¿No me escuchan? Yo le escucho, profe, yo no sé, yo estoy desde un computador, de pronto sea eso. Ah, ok, José Ángel. Bueno, Cristian, ¿ya me escuchas o no? Cristian, confírmame por favor si me escuchas, si no. Profe, la verdad es que no escucho nada. Qué vaina. No sé los demás entonces. Espérame a ver, si quieren me salgo también de la llamada y vuelvo a ingreso. Permítanme un segundo, no se vayan. ¿Y ahora me escuchan o tampoco todavía? Cristian, Nicole, ¿tú me escuchas? Sí, señor, pero no sé si están escuchando. Ahora sí te escucho. Listo, Ah, perfecto. Vale, muchas gracias. Cristian, no. Bueno, ni modo. No vamos a poder continuar. Me va a tocar. Ay, pero si no me escucha igual. Y ahora se nos fue su compañero, ya no está ni la mitad del grupo. Bueno, voy a seguir con la explicación. Si me están escuchando, va a quedar grabada la explicación. Entonces, en ese caso, sería que vieran el video luego. Si no logran escucharme o si no logra Cristian escucharme y Luis se fue también y Aimer, bueno. Entonces, con el permiso ahí de usted, voy a hacer la explicación del tema porque si no nos quedamos chuecos y tenemos que pasar ya al tema de escalas. Entonces, bien, en este caso, diríamos que el área de B, dijimos, la base es de 2. La altura no la sé. Entonces, ¿cómo hago para hallar esta altura? Otra vez, teorema de Pitágoras. Pero en el caso del teorema de Pitágoras, para poder usar el teorema de Pitágoras, hablaríamos de que el cateto sería este. Este sería un cateto. Profe, no está compartiendo la pantalla. Ay, gracias. Gracias, José Ángel, gracias. Entonces les decía que para hallar esta altura finalmente, porque ya sabemos que la base de ese triangulito mide 2, pero no sé cuánto mide esta altura, que es esta línea naranja. Entonces, para hallar esa altura, deberíamos tener datos para poderla hallar por medio del teorema de Pitágoras. Y en ese caso yo puedo decir que yo ya sé que este cateto mediría
1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para poder utilizar el teorema de Pitágoras, lo debo hacer sobre un triángulo rectángulo. Y este, siendo un triángulo equilátero, no es un triángulo rectángulo. Entonces debo dividirlo en dos para crear un triángulo rectángulo que me permita averiguar esa altura. Entonces tendríamos un cateto que mediría 1. Tendríamos aquí otra, la hipotenusa mediría 2, porque ya sabemos que cada lado va a medir lo mismo. Entonces la hipotenusa mediría 2. Y este otro cateto es del que desconocemos su valor. No tenemos ni idea cuánto mide este cateto. Y finalmente esta va a ser nuestra altura, la que estamos buscando, pero no sabemos su valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Teorema de Pitágoras. Y según el teorema de Pitágoras, lo que me dice es que esa incógnita, voy a ponerle aquí una letra, vamos a ponerle aquí X, ¿cierto? Entonces, que 1 al cuadrado más X al cuadrado debe ser igual a 2 al cuadrado. Entonces, 1 al cuadrado más X al cuadrado debe ser igual a 2 al cuadrado. Lo cual quiere decir que 1 por 1, 1, más X cuadrado debe ser igual a 2 por 2, 4. ¿Cierto? 2 por 2, 4. ¿Cómo hago para despejar esa X cuadrada? ¿Qué hacemos ahí? ¿Saben qué debemos hacer ahí para encontrar el valor de ese X cuadrado? Ni idea. Es base fundamental del álgebra, ¿no? Aquí tenemos algo llamado una igualdad. Esto es una igualdad, donde yo tengo datos a un lado y datos al otro de un igual, donde estoy diciendo que esto vale lo mismo que vale lo que está a la derecha. Entonces tenemos una igualdad. Para poder despejar valores de los que necesito encontrar el dato, en una igualdad tenemos dos posibilidades. Posibilidad 1, voy a ponerla aquí al ladito. Posibilidad 1, pongámosla aquí. Posibilidad 1. Igualar toda la ecuación a 0. ¿Y cómo hago para igualar todo esto a 0? Esto sería igual a 1 más X cuadrado menos 4 es igual a 0. ¿Sí? Esta es una posibilidad. Y ahí entonces yo ya podría empezar a mirar, bueno, entonces ¿cuánto debe valer X para que este 0 sea correcto, sea real? Listo. En este caso, no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer un poquito más fácil. Entonces veamos la posibilidad 2. Dejar a un lado de la ecuación, a un lado solita de la ecuación, la X o el valor que necesitamos averiguar. En este caso el X cuadrado. ¿Qué hago para dejar el X cuadrado solito? Pues me llevo este 1 para la derecha. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que ocurrió aquí con el 4. ¿Qué pasó cuando pasé el 4 de la derecha de la igualdad a la izquierda? ¿Qué pasa cambiando su signo? Aquí era positivo, esto 4 es decir, es lo mismo que decir más 4, o sea, positivo, y lo cambié. Hola, Cristian, a ver si ahora sí me escuchas. Me confirmas si ahora sí me escuchas, por favor. Entonces, al pasar el 4 de la derecha de la ecuación a la izquierda, pasó cambiando su signo. Por eso aquí pasó a restar. En este caso, lo que va a hacer es pasar el 1 al lado derecho de la ecuación. Lo mismo, el 1 es positivo y la X es positiva.
Para pasar el 1 a este lado, lo pasamos restando. Entonces, esto sería igual a que x cuadrado es igual a 4 menos 1, ¿cierto? Quiere decir que x cuadrado es igual, Profe, dime, ya volví. ¿ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí, ya. Perfecto. Entonces estamos diciendo que perdón. Que x cuadrado es igual a 3, lo cual quiere decir que la sola x es igual a la raíz cuadrada de 3. Listo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí, Cristian, para ponerte al día? Estamos resolviendo la duda que teníamos. Sabíamos que necesitamos averiguar esta altura para hallar el área del triangulito B, de los triangulitos B. Sí, correcto. Entonces, ya sabemos que ese triángulo tiene una base de 2 centímetros, pero desconocemos su altura. Entonces, vamos a averiguar la Sí, altura. señor. ¿Cómo hacemos? La averiguamos por teorema de Pitágoras. Y si la llevamos a teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras se resuelve para un triángulo rectángulo. E igual, como necesito averiguar esta altura, pues ya estoy creando aquí un triángulo rectángulo. Entonces tenemos que, al dividir el triángulo en dos, este cateto mide 1, ¿no? Porque la base era 2, pues al dividirlo en la mitad quedó midiendo 1 el cateto. Este cateto mide 1. La hipotenusa mide 2. ¿Sí? Porque eso es lo que mide el lado del triángulo. Y desconocemos el valor de este cateto, que finalmente es la altura que estamos buscando. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues, teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado, cateto 1 al cuadrado, que vale 1, 1 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, que desconocemos, x al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, a 2 al cuadrado en este caso. Si Sí, resolvemos la señor. ecuación, tenemos que 1 por 1 da 1, más x cuadrado, que todavía no sabemos su valor, es igual a 2 por 2, 4. Entonces tenemos una igualdad y les decía, ¿cómo resolvemos una igualdad algebraicamente? Dos posibilidades. Una, igualar esto a 0. Esto es una igualdad donde tengo un valor al lado izquierdo del signo igual y otro valor al lado derecho. Y lo que estoy viendo es que esos dos valores equivalen a lo mismo, son iguales. Entonces, para poder despejar esta x, que es de la que necesitamos averiguar su valor, lo que estoy haciendo es una de dos: o igualo todo esto a 0, que en este caso sería pasando este 4 al lado izquierdo de la igualdad, igualando eso a 0, pero al pasar el 4 de la derecha a la izquierda de la igualdad, cambia su signo. Esa es una condición inapelable de las igualdades. Y luego, pues buscaríamos qué valor me va a dar efectivamente 0, que reemplazando la x por qué valor esto me va a dar 0. Ahí complicada la cosa. O bueno, realmente no es complicado, pero es otro método. O el otro método, que es el que voy a utilizar o estoy utilizando en este caso, es voy a dejar la x solita a un lado de la igualdad. Entonces, en este caso digo que 1 al cuadrado más x al cuadrado igual a 2 al cuadrado. O sea que 1 más x al cuadrado igual a 4. Para dejar la x al cuadrado solita, lo que hago es este 1, que está positivo al lado izquierdo de la igualdad, lo paso al lado derecho, es decir, pasa a restar. O sea que quedamos con que x cuadrado es igual a 4 menos 1. O sea que x cuadrado es igual a 3. O sea que ese x, que es la altura que estamos averiguando, es igual a la raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 3? Pues esa sí toca sacarla porque no es un valor entero, es un valor con decimales. 3 raíz cuadrada, 1,7320, 1,73. Entonces vamos a decir que x es igual a 1,73. Hemos hallado la altura de ese triángulo. Como les dije, no llegaba al 2. Entonces yo ya puedo saber ahora sí que el área de este triángulo es 2 por 1,73 sobre 2. Eso es fácil, ¿no? Del 2 con el 2 se anula, ¿cierto? Y pues el resultado de eso es 1,73, ¿no? ¿Qué es eso de que el 2 con el 2 se anula? Que esto aquí yo le podría hacer aquí una rayita. Espérenme porque cómo disminuyo aquí el valor de la pluma. Bueno, no, hagámoslo con la rayita. Sí, yo puedo decir que esto se anula para que recuerden cositas de matemáticas que yo sé que eso lo vieron en algún momento. Esto con esto se anula.
y queda el 1,73. Y si no, lo resolvemos, pues 5 por 2, 10, dividido 2, 5, ¿no? Entonces 1,73 por 2 quedará 3,76. Dividido 2, pues 1,73. O sea que finalmente esto es igual a 1,73 centímetros cuadrados. Pero no estamos complicando ahorita todavía con con la unidad. ¿Listo? No quiero que nos compliquemos en este momento con la unidad por ahora. Listo. Entonces tenemos 1,73. Ahora, ese es el área de B. Entonces el área de B es igual a 1,73 centímetros cuadrados. ¿Cuánto es el área total de todas las Bs? Pues 1,73 por 6. ¿Cierto? 1,73 por 6, que es igual a este valor por 6, que es igual a 10,39. Entonces esto es igual a 10,39. Ahora sí pongamos la unidad, centímetros cuadrados. Listo. Esa es el área de todas las Bs. Ahora, ya tenemos esa área. Ahora tenemos que hallar el área de A. Entonces, el área de A será igual a el área de A. El hipotema por uno de los catetos. Perímetro, me dice que eso es igual a perímetro. No me acuerdo de una cosa. Si es perímetro por... Permítanme un segundo. Se me perdieron los estilos de párrafo. Ya. Listo. Entonces nos dice la guía que, y eso lo tienen ustedes en la guía 2, que el perímetro, el área del polígono es igual al perímetro por el apotema sobre 2. Aquí le puse bueno, me toca escribir aquí apotema porque ni modo. Al perímetro por el apotema, voy a poner ahí, sobre 2. Ese es el área del polígono. Y entonces, listo. Ok. Pongamos esto aquí. Ahí me demoro, pero es que prefiero hacerlo así muy gráfico para que les quede lo más claro posible. Entonces me disculpan ahí las demoras dibujando cositas y poniendo aquí. Ok. Perímetro por apotema sobre 2. ¿Cuál es el perímetro de ese polígono? Lo sabemos, ¿cierto? ¿Por qué lo sabemos? Porque pues es la misma base de todos los triangulitos. Es de 2. ¿Y cuánto es entonces el perímetro de ese polígono? Pues es 12, ¿no? Es un polígono de 6 lados cuyo lado mide 2. Es un polígono regular. Pues eso quiere decir que esto mide 12. Entonces esto será igual. Esto será igual a 12 centímetros, ¿cierto? A 12 centímetros, 6 por 2, 12 centímetros por el apotema sobre 2. ¿Cuánto mide el apotema? ¿Cuál es el apotema? El apotema es básicamente la distancia del punto medio del polígono, del centro del polígono, al punto medio de cualquiera de sus lados, ¿sí? Es decir, este es un apotema, también podemos decir que este por aquí es otro apotema, ¿cierto? O sea, a cualquiera de sus lados, del centro a cualquiera de sus lados, ese es un apotema. Le pusimos, va a tocar cambiarle a esto, pongámosle G, para que no nos confundamos, el polígono G. Entonces averiguemos el área del polígono G. Con eso nos evitamos confusiones. Listo. ¿Cuánto mide ese apotema? Aquí está fácil, está fácil. ¿Por qué está fácil? Porque mide lo mismo que mide esta altura. ¿Por qué sabemos que mide lo mismo? Porque, ¿cómo podríamos hallar ese apotema? Pues, como les acabo de mostrar, esto sería una línea del centro de ese polígono hasta el punto medio. Como estamos intersectando dos triángulos equiláteros, pues estoy dividiendo, ¿sí?
estoy dividiendo este triángulo en tres partes, todo, tanto sus lados como su centro, lo estoy dividiendo en tres partes iguales para obtener lo que él nos plantea, un polígono regular de 6 lados, etcétera, etcétera. Entonces, el apotema es exactamente esta misma medida que ya hallamos, 1,73. ¿Sí? Eso es lo que mide el apotema. Si no, lo podemos verificar, podemos trazar, mirar cuánto mide esta altura, ¿sí? Esta altura completa, que voy a ponerla en otro color, digamos la altura del triángulo base, ¿sí? Pongamos esa en, no sé, pongámosla aquí en naranjita, en amarillo, perdón. Ay, me las unió, perdón. Y dividirlo en 4. Y dividirla en 4. Exactamente. Ay, me las une. Bueno, va a tocar hacerla por acá para que no me una esa línea y podérselas dibujar sin problema. Listo. Ok. Entonces démosle esto un color azul. No se ve el azul, este rosadito. Listo. Entonces, bien. Ok, ¿cuál es esa altura? Pues podemos hacer lo mismo, ¿no? Si el triángulo mide 6, la hipotenusa mide, perdón, la base del triángulo mide 3, la hipotenusa 6, entonces ya sabríamos que esto es igual a 3 al cuadrado es 9, bueno, que es x, que es la altura que no sabemos, entonces x sería igual a la raíz cuadrada, de... Listo. 3 por 3, 9. Menos, ¿qué? Perdón. 6 por 6, 36. Menos 9. Lo cual quiere decir que esto sería igual a 36. ¿Por qué? Porque el lado mide 6. 6 por 6, 36. La base para este caso mediría 3. Entonces 3 por 3, 9. Para hallar la altura, esto estamos hablando de que x cuadrado, ¿cierto? Ah, no, mentira, sí, solo x. Eso quiere decir que x es igual a la raíz cuadrada de 36 menos 9 es 27, ¿cierto? 36 menos 9, 27. Si sacamos la raíz cuadrada de 27, 27 raíz cuadrada es 5,1961. Entonces aquí podemos 5,1961. Entonces aquí podemos decir que x es igual a 5,1961. Si dividimos esto por 4, ay no, por 4 no, debería ser por 3, ¿no? Por 3, sí, no, no es por 4. Dividido 3, perdón. Miren, 1,73, ¿sí? El mismo 1,73 que ya tuvimos aquí. ¿Por qué no por 4? Porque otra vez, yo estoy tomando es esta altura completa dividida entre este triangulito de B más la equidistancia que debe haber entre el triángulo 1, el triángulo que está de cabeza y el triángulo que está de pie. Es en 3 partes que lo divido. En 4 sería si fuera de esquina a esquina. Entonces vemos que efectivamente nos dio el apotema, nos mide 1,73. Eso no hay. Esa parte no la entendí, profe. Dime. Esa parte no la entendí. ¿Por qué en 3? ¿Por qué en 3 y no en 4? Porque para que el polígono sea regular, lo que yo estoy haciendo es, imagínense que tengo una línea de aquí a acá, ¿cierto? Entonces yo estoy dividiendo realmente el triángulo, la altura del triángulo que acabamos de averiguar que era de 5,1961, yo lo estoy dividiendo en una, 2 y 3 partes iguales. ¿Por qué? Porque a menos que lo haga de esa manera, el polígono interno no sería un polígono regular, ¿sí? No sería un polígono cuyos lados sean exactamente iguales. Entonces realmente esa altura la estoy dividiendo en 3 partes para que el polígono adentro sea regular. Podría no serlo, o sea, podría yo llevar este triángulo más arriba.
¿sí? Sí, Y ahí ya lo entendí. cambiarían las condiciones, pero ya no tendría un polígono regular adentro. Sí, ya lo entendí. Listo. Ok. Entonces, sabiendo que el apotema entonces es de 1, el apotema, ¿sí? Es también de 1,73. Entonces yo puedo decir que el área de ese polígono es, el área de G, ya le cambié el nombre, es 12 por 1,73 sobre 2. Entonces eso lo podemos resolver. Esto es igual a esto por 12 es 20,7846, 20,7846, 20,7846 sobre 2. Y esto entonces dividido 2 es igual a 10,3923. 10,3923. Esa es el área del polígono G. 10,3923, ¿qué? Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Listo. ¿Ya? Esa es el área del polígono G. Y ya hallamos el área de todos los triangulitos B, que es 1039. Entonces, ¿qué hacemos? La sumamos. Y sorpresa, los triángulos tienen de área lo mismo que tiene de área el polígono. Entonces, el área total de la figura será esto por 2, que es igual a 20,7846. Entonces, el área total de la figura será 20,4876. 7846, perdón. 20,7846. Entonces, respuesta. Respuesta. El área de la figura es 20,7843 centímetros cuadrados. ¿Listo? Ahí está. Esa sería a este punto. Entonces, espero que les haya quedado claro, ¿no? Dimos hartas vueltas, pero es que es un ejercicio que, si bien la respuesta es fácil de obtener, hay que dar mucha vuelta para poder entender el por qué llegó a ese valor. ¿Listo? De acuerdo. Bueno. ¿Alguna pregunta? No, señor. Vale, supongo que para los demás tampoco, al no manifestar lo contrario. Bien. Nos vamos con la cuarta guía. Yo les digo a ustedes que nos tocaba correr un poquito en este tema de matemáticas para poder meternos en el tema de las TIC, que es importante también, importantísimo. Entonces, me disculparán que los apriete un poco, pero necesito que esto avance. Y ojalá no se cuelguen mucho, porque tan pronto hablan la plataforma, yo ya monto todas las evidencias y no va a haber mucho tiempo para que suban todo. Porque, repito, yo les he ido dando una guía por semana, bueno, con excepción de la primera que les di 2, pero es que la primera guía es muy sencilla. Entonces vamos a estar trabajando una guía por semana y son 6 guías. Entonces con eso ya dentro de 20 días terminaremos esta área de matemáticas. Guía número 4. Escalas. Esta no es. Guía número 4, guía número 4. Esta. Guía número 4. Escalas. Una explicación sencilla. La guía la tiene.
Sí, la guía que les voy a compartir tiene ahí una explicación bastante simple. Cuando hablamos de escala, nos referimos a que debemos cambiar las dimensiones de un objeto para poderlo representar en determinadas características. Es decir, yo podría decir que necesito hacer el dibujo de la planta de un predio en una hoja carta. Obviamente el predio es muchísimo más grande que esa hoja carta. Por consiguiente, pues yo no puedo dibujarlo a tamaño real, tengo que dibujarlo mucho más pequeño. Es decir, debo escalarlo para poderlo dibujar en la hoja carta. Voy a hacer el modelo de un automóvil, pero más pequeño. ¿Cuántas veces lo tengo que o lo voy a reducir para hacer ese modelo? Lo debo escalar para reducirlo. Me piden en el colegio que le ayude al niño a hacer un modelo de una célula. La célula es muy pequeña, la célula es ínfimamente chiquitita. Obviamente yo no puedo hacer el modelo de la célula a escala real porque ¿qué lleva el niño? Entonces tengo que ampliarlo. ¿Cuántas veces lo tengo que ampliar o cuántas veces lo voy a ampliar para que el modelo sea visible, se entienda y pueda cumplir las condiciones de la tarea? Hay que ver cuántas veces lo tengo que escalar. En todos esos casos estoy hablando de escalas. ¿Cómo se representa una escala? Usualmente en dibujo técnico, la escala la vamos a representar por un dato de la siguiente forma. Un número, 2 puntos y otro número. O un número, slash, y otro número, donde usualmente uno de esos dos números es un 1. Puede ser cualquiera, porque yo podría decir que voy a hacer este plano a escala 760. ¿Qué? Perdón, 460. Podría. O sea, eso sería entendible. Para quien sepa de interpretación de planos de dibujo técnico, etcétera, va a entender qué es eso, escala 460, pero no es una escala normal, no es una escala regularizada y sería difícil hacer uso de esa escala. Me tocaría hacer cuentas un poquito más complejas. Entonces, usualmente vamos a encontrar las escalas así, por ejemplo, 1:20 o 20:1. O 1:5, 1:10, 1:15, 1:50, 1:100, 1:1000, 1:125 y viceversa. 21, 5:1, 10:1, 100:1, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta cuando hablo de escalas? Está en la guía que este valor que está al lado izquierdo de los 2 puntos o del slash, sin importar cuál utilice, el valor que está al lado izquierdo representa las unidades de representación. Voy a poner representación porque no siempre es dibujo. Podemos hablar de una maqueta, las maquetas también van a escala y la maqueta no es un dibujo. Entonces voy a poner unidades de representación. Listo. Entonces tenemos que lo que está a la izquierda son unidades de representación. Listo. Y lo que está a la derecha, voy a dejar aquí unidades de representación así. Y lo que está a la derecha son las unidades reales. Unidades reales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy diciendo, por ejemplo, que la escala es 1:20, quiere decir que por cada unidad que está aquí representada, dibujada, modelada, maquetada, lo que quieran, por cada unidad está representando 20 unidades de la vida real, del objeto real. Si en el plano mido 1 centímetro, quiere decir que el objeto realmente mide 20 centímetros. Si en la maqueta, la llanta del carrito o en el modelo del carrito, la llanta del carrito mide 2 centímetros, quiere decir que realmente
en el carro a escala real, esa llanta mide 40 centímetros, 20 veces más de lo que mide en la representación. ¿Sí? Si está como en el segundo dato, que el valor mayor está a la izquierda, entonces quiere decir que he ampliado el objeto. ¿Por qué? Porque cada 20 unidades representadas representan una sola unidad real. Si en la maqueta, digamos, en la célula, ¿no? En el modelito de la célula, si este elemento del modelito de la célula mide 20 milímetros, quiere decir que en la célula que representé realmente eso mide 1 milímetro. Que si en el modelito mide 60 centímetros, quiere decir que en la vida real ese elemento mide 3 milímetros. ¿Qué? 60 milímetros, en el objeto real mide 3 milímetros. Entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando hablamos de la escala de esta manera, estaríamos hablando, voy a ponerle a esto una flechita, esto pongámosle una cabeza de flecha. Ok, de 0,1. Ay, se perdió la cabecita de flecha. Ok, que en este caso, cuando vemos que el valor menor, usualmente repito, es un 1, está al lado izquierdo, estamos hablando de escalas de reducción. Escalas de reducción. Mientras que cuando encontramos valores como este, donde ahí, donde el valor menor está a la derecha, estamos hablando de una escala de ampliación. ¿Listo? Hasta ahí, no sé si haya sido lo suficientemente claro. Si no, pregúntenme. ¿Sí? Entonces, en la guía hay un ejemplo y dice, lo anterior quiere decir que si ta, 1.20, 1.10, ta. Bueno, entonces dice, ejemplo, si en la escala gráfica de un mapa 0,5 kilómetros equivale a 4 centímetros, ¿cuál es la escala numérica del mapa? ¿Cuál es la escala? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar todos estos datos? Esto se puede encontrar fácil por una regla de 3. Siempre podremos trabajar con regla de 3. ¿Cómo? Siempre y cuando los valores los dispongamos correctos. Yo ya les hablé a ustedes de la regla de 3. La vimos cuando vimos lo de conversión de unidades. Les decía, hay dos condiciones inapelables para que una regla de 3 funcione. Una, tener tener 3 datos y una incógnita. ¿Sí? 3 datos y una incógnita. 2, organizar en columna correctamente los datos para que la operación me dé lo que me debe dar. Entonces, ¿cómo organizaríamos esto? Si dice, en la escala gráfica de un mapa, 0,5 kilómetros, 0,5 kilómetros. Estaríamos hablando ahí de unidades de representación o de unidades reales. ¿De qué estamos hablando ahí? Esos 0,5 kilómetros serán unidades de representación o unidades reales. Unidades reales. Unidades reales, exactamente. Estamos hablando de que la distancia entre dos puntos, dice, si en la escala gráfica de un mapa 0,5 kilómetros equivale a 4 centímetros, ¿cierto? Entonces 4 centímetros están representando 0,5 kilómetros. 4 centímetros dibujados, o sea, unidades de representación, están representando 0,5 kilómetros reales. Para que esto sea más fácil y no complicarnos, hagamos la conversión. 0,5 kilómetros, ¿cuántos centímetros son? Pues 0,5 kilómetros serán 500 metros. 500 metros serán
50.000 centímetros, ¿cierto? 500 metros son 0,5 kilómetros. Le agrego los dos ceritos porque un metro tiene 100 centímetros y nos da 50.000 centímetros. Entonces, aquí ya va a ser fácil la cosa. 4 centímetros están representando, unidades de representación, 50.000 centímetros, unidad real. Eso quiere decir que la escala de esto será, entonces pongamos esto aquí en alineación central, la escala de esto será 1, ¿cuánto? 1 ¿qué? ¿Sí? Porque no conozco la escala, pero sé que es una escala de reducción. Sé que es una escala de reducción porque ya sabemos que me está diciendo que 4 centímetros están representando a 50.000 centímetros. Es decir, estoy reduciendo para representarlo. Entonces, como es una escala de representación, de reducción, perdonen, pues ya sé que eso será 1 algo, no algo 1. ¿Ok? En este caso, así están correctamente dispuestos los datos. 4 unidades de representación están representando 50.000 unidades reales. Escala 1, ¿qué? Regla de 3. 50.000 por 1, ¿cierto? Multiplico cruzado, divido por el que queda. 50.000 por 1 divido 4, es decir, 50.000 dividido 4, respuesta 50.000 dividido 4, respuesta 12.500. Es decir, la escala de ese plano es 1, 12.500. ¿Sí? Y ahí está en la guía. Dice respuesta 5.000 por 1 sobre 4, 1, 12.500. La escala de representación es 1, 12.500. ¿Qué? 1.250. Yo estoy... Espérenme un segundito. O me equivoqué en la guía o me acabo de equivocar aquí. Si me equivoqué, me estoy equivocando es al convertir las unidades. No, 0,5 kilómetros son 500 metros por los 100, sí, ¿no? Entonces me equivoqué en la guía. Pues les puse mal en la guía. La respuesta no es 1.250, es 1.12.500. Ah, sí, porque miren, me equivoqué aquí. Miren, estaba 50.000 centímetros y al hacer la multiplicación me faltó un 0. Puse solo 5.000. Claro, ahí me equivoqué. Es 50.000. Ya lo corrijo y les paso la guía corregida. Me disculpan. Entonces sí, es 1.12.500. Voy a hacer uno solo de los puntos que está después, uno cualquiera, para darles ejemplo y con eso ya los dejo hoy porque nos hemos extendido bastante en la sesión. No, quiero una de ampliación. Esta. Dice, se ha hecho una réplica de una estatua a escala 1.35 y esta ha quedado midiendo 14,7 centímetros. ¿Cuál será la altura de la estatua real? Entonces vamos a ver cómo disponemos los datos. Vamos a ver qué datos tenemos y cómo los disponemos para la regla de 3. Me dice que se ha hecho la réplica de una estatua a escala 1.35. Entonces tenemos que la escala es 1.35. 1.35. Esa es la escala de representación. Es decir, estamos hablando de una escala de reducción. Tuvimos que reducir el tamaño de la estatua para representarla. Y me dice que esta ha quedado midiendo 14,7 centímetros. La pregunta es, ¿esos 14,7 centímetros serán unidades de representación o unidades reales? Los 14,7 centímetros, ¿unidades de representación o unidades reales? ¿Unidades reales? Dice Nicole, unidades reales. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Yo creo que representan, profe. Unidades de representación, dice José Ángel. ¿Tú qué dices, Cristian? Luis Alejandro dice que hay representación. Creo que Cristian son dice, reales. ¿de qué? Reales. Se nos empató la cosa. 2 de ustedes dicen que son unidades reales, 2 dicen que son unidades de representación. Son unidades de representación. ¿Por qué? Porque las unidades reales son las de la estatua. La altura de la estatua es la unidad real y no la conocemos. Los 14,7 centímetros es lo que mide la réplica de la estatua.
Es decir, la maquetica de la estatua, esa mide 14,7 centímetros. Estamos hablando de unidades de representación. Estoy representando en esos 14,7 centímetros el tamaño real del objeto, que no lo conozco porque esa es la pregunta. Es decir, esos 14,7 son unidades de representación. No conozco el tamaño real de la estatua. Ya disponiéndolo de esta manera, ya podemos entonces hallar nuestra regla de 3. 14,7 por 35 dividido 1. Entonces 14,7 por 35, 514,5 dividido 1, pues 514,5. Entonces respuesta, la estatua mide 514,5 centímetros, porque no jugué con las unidades. ¿Sí? Todo el tiempo me mantuve en estas unidades, en centímetros. Entonces la estatua mide 114,5 centímetros, 514,5 centímetros, lo cual sería igual a decir que mide 5,145 metros. Una estatua de 5 metros y la maquetica, el modelito, medía 14 centímetros. Eso a escala 1.35. Entonces, como ven, no es tan complicada la cosa siempre y cuando dispongamos correctamente los datos. Si los disponemos de la manera correcta, ¿sí? Si los disponemos de la manera correcta, pues podemos hacer una regla de 3 sencilla y así no nos enredamos la vida con la operación. El tema está en eso, en encontrar realmente qué dato corresponde a qué. Es que yo creo que ahí debe haber una de ampliación, pero no. Así tenemos un microchip de 1600 nanómetros de ancho y queremos hacer sus planos representándolos a 10 centímetros. ¿A qué escala ha sido, ahí falta un pedazo en la impresión, a qué escala ha sido ampliado para su representación? Entonces ahí, por ejemplo, van a tener que jugar el dato, ¿cuál es el dato real? El dato real son estos 1600 nanómetros. ¿Cuál es el dato de representación? La representación son estos 10 centímetros. ¿Cuál es la escala? Entonces es una escala de ampliación, o sea que ya el 1 no debe estar a la izquierda, sino a la derecha. Entonces tienen que fijarse bien en todos esos factores para que les funcione. Vamos a ver cómo les resulta la guía. Es una guía cortica, tiene solamente 10 puntitos. Entonces ya se las envío mañana porque ya ahorita no me voy a poner a corregirla. Tengo que corregirla y se las envío. Entonces se las envío mañana. Igual todavía no han terminado la guía 3, así que ahí tienen todavía trabajo pendiente. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, algo que quieran preguntar antes de finalizar hoy? No. Entonces finalizo la grabación.